Vale, como digo, habíamos visto la variación de la función de Gibbs en distintos procesos. Habíamos visto en procesos isotérmicos, en procesos isobáricos, y habíamos llegado a la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Vamos a ver ahora el concepto de potencial químico. A ver, no estoy seguro de si se ve. Vale, ahora sí que se debe ver. Bien. Vale, cuando tenemos un sistema con varios componentes, podemos escribir que la energía libre es una contribución de cada uno de esos componentes. Lo escribiríamos de este modo. Bueno, esto es una variable que depende de la cantidad de sustancia que haya. Es una variable extensiva. Si lo dividimos por el número de moles, tendremos la correspondiente variable intensiva, que será la energía libre molar. En este caso, para un componente será la energía libre molar parcial para ese componente. ¿De acuerdo? Bueno, pues exactamente eso, esa es la definición de potencial químico. De manera que podemos escribir que la energía libre es el sumatorio de los distintos potenciales químicos multiplicado por el número de moles que tengamos. Tenemos que, al definirla por número de mol, tenemos que la propiedad que era extensiva se convierte en intensiva. ¿De acuerdo? Las propiedades intensivas, recuerdo, que son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia que tengamos. La presión, la temperatura, son propiedades intensivas, exacto. La densidad, la solubilidad, el color, etcétera, ¿de acuerdo? Son propiedades que no dependen de la cantidad. Lo mismo que el potencial químico si lo definimos por mol. Es una propiedad intensiva referida a un mol. Bueno, pues el potencial químico en realidad es una forma de energía libre. Por tanto, le podemos aplicar la fórmula que habíamos visto para energía libre. Energía libre es igual a volumen molar por diferencial de presión menos entropía por diferencial de temperatura. Pues lo mismo podemos hacer con el potencial químico. ¿De acuerdo? Si tenemos para un gas ideal y temperatura constante, pues podemos reescribir la ecuación que habíamos visto para la energía libre, la podemos reescribir para el potencial químico. ¿De acuerdo? Esto era para un proceso isotermo y un gas ideal. Esto lo tenemos, lo tenemos aquí en la 7, ¿vale? Aquí lo habíamos visto, integrábamos la ecuación anterior y llegábamos a esta expresión, ¿de acuerdo? Pues esta expresión es la misma que para el potencial químico. Después, para procesos isotérmicos con sólidos y líquidos, teníamos que la energía libre era igual que la energía libre del estado de referencia T sub 0, ¿vale? Es así, dependiendo solo de T. Entonces, volvemos a donde estábamos, aquí, ¿vale? Para sólidos y líquidos y temperatura constante, pues tenemos las correspondientes ecuaciones análogas a las de la energía libre, ¿de acuerdo?
Bien. Volvemos ahora momentáneamente a los potenciales termodinámicos, ¿de acuerdo? No confundáis potenciales termodinámicos con potencial químico. El potencial químico es una forma de energía libre referida o sea, es la energía libre parcial molar para una sustancia, y el potencial químico es algo más general, que nos da la espontaneidad de las reacciones. Entonces, el potencial químico es un potencial termodinámico, pero no al revés. Bueno, pues volvemos a retomar el tema de los potenciales termodinámicos. Entonces podemos escribir este cuadro en el cual obtenemos ecuaciones similares a la que hayamos obtenido para la energía libre, pero para el resto de los potenciales termodinámicos. Entonces, ya vimos la deducción de la correspondiente a la energía libre. Voy a hacer la deducción de la correspondiente a la energía interna, ¿de acuerdo? Pero el resto, pues, las dos que quedan, pues, simplemente es aplicar el principio y segundo, o sea, el primero y segundo principios de la termodinámica, ¿de acuerdo? Y aplicar la definición, en este caso, la definición de entalpía como energía libre más presión por volumen, ¿vale? Variación de presión por volumen, y en este caso sería la función de Helmholtz, que sería igual a energía libre menos T, perdón, la función de Helmholtz sería igual a energía interna menos T por entropía, ¿de acuerdo? A ver, lo que voy a hacer es, voy a pasar a la cámara y vamos a ver brevemente la deducción de la primera de estas ecuaciones diferenciales. Vale, vamos a ver. Vale, tenemos que según el primer principio, diferencial de Q es igual a diferencial de U más P por diferencial de V, ¿de acuerdo? Y según el segundo principio, diferencial de Q es igual a T por diferencial de S, ¿de acuerdo? Vale, pues si igualamos las dos y despejamos diferencial de U, o sea, esto lo hacemos igual, queda diferencial de U más P diferencial de V es igual a T diferencial de S, ¿de acuerdo? Y esto, diferencial de V es igual a T diferencial de S menos P diferencial de V, ¿de acuerdo? Entonces así, de esta manera obtenemos la primera de las ecuaciones que hayamos visto. A partir de estas dos y de las definiciones de G como equivalente a H menos TS y F equivalente a U menos TS, pues se deducen todas las demás, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver, ¿cómo se interpretarían estas ecuaciones? ¿O para qué nos pueden servir, no? Voy a ir otra vez a compartir la presentación. Compartir. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Bueno, vamos a coger, por ejemplo,
Vamos a fijarnos en la energía libre de Helmholtz, ¿de acuerdo? Bien, si V es constante y T es constante, ¿de acuerdo? No, a ver, vale, si son constantes podemos trabajar con delta F, con la energía de Helmholtz. Pero si dejamos constante una de ellas, ¿vale? Es decir, si dejamos constante el volumen, ¿qué ocurrirá con la energía de Helmholtz si la temperatura aumenta? ¿Vale? Ya sabemos que tenemos un valor de la función de Helmholtz para cada temperatura, para cada volumen. Pero ahora vamos a ver cómo cambian esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, si mantenemos fija el volumen y aumentamos la temperatura, si vemos aquí la variación de F con respecto a la temperatura a volumen constante es la menos entropía. Eso significa que al tener signo negativo disminuirá la función de Helmholtz, la energía libre de Helmholtz, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, si la entropía es constante, si la entropía es constante, esto visteis en física que es lo mismo que decir que el proceso es adiabático. Pues, ¿qué pasaría con la entalpía que tenemos aquí? ¿Qué pasaría con la entalpía si, por ejemplo, aumenta la presión? Pues nos vamos aquí. La variación de la entalpía con la presión en un proceso adiabático, es decir, cuando la entropía es constante, es el volumen que es positivo. Por lo tanto, cuando aumenta la presión, aumentaría también la entalpía. Vale, por ejemplo, un proceso que sea a temperatura constante, si aumentamos el volumen, ¿qué le pasa a F? ¿Qué le pasa a la energía libre de Helmholtz, a la función de Helmholtz? Pues, como hemos dicho que aumenta el volumen y la temperatura es constante, nos vamos a esta relación de aquí, variación de la función respecto de V, y entonces resulta que es negativo, pues entonces disminuiría F, ¿de acuerdo? A ver, esto, bueno, etcétera, podemos aplicar esto a cualquier proceso análogo. Lo que voy a hacer es que voy a volver al papel y esto que acabo de decir lo voy a escribir para que quede más claro, ¿de acuerdo? Me parece que no. Igual es un poco confuso decirlo de palabra y no verlo representado en el papel. Entonces comparto cámara. Vale. A ver, habíamos dicho... vamos a suponer, si V es constante, si la temperatura aumenta, vamos a utilizar una flecha para decir que aumenta, ¿qué le pasa a F? Pues como tenemos que el diferencial de F respecto de V, no respecto de T, a V constante porque T aumenta, es igual a menos S, F disminuiría, ¿de acuerdo? El segundo ejemplo que hemos dicho, si S es constante, o sea, el proceso adiabático, si la presión aumenta, ¿qué le pasa a H? Pues nos vamos a la tabla, derivada parcial de H respecto de la presión a entropía constante, es el volumen, bueno, volumen molar o volumen da igual en este caso, ¿de acuerdo? Para lo que estamos discutiendo da lo mismo. Pues entonces, ¿qué pasa? Que al ser positivo, bueno, esto es negativo, esto es positivo, la H aumentaría, ¿de acuerdo?
A ver, otro ejemplo que hemos dicho es, si T es igual a constante, si el volumen aumenta, hemos dicho, ¿qué le pasa a F otra vez? Pues hemos dicho que delta F respecto de V, la temperatura constante es menos P, esto debería ser negativo, por lo tanto F disminuiría, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, pues volvemos otra vez a la presentación. A ver. Vale, pues esta es una manera en la que podemos utilizar estas formas diferenciales de los potenciales, ¿no? A ver, dejo de compartir la cámara y voy a compartir otra vez la presentación. Vale. Bien, vamos a ver ahora criterios de espontaneidad. Bien, el segundo principio de la termodinámica se puede expresar mediante la de Clausius, ¿no? Entonces, tenemos que diferencial de entropía es mayor o igual que la variación de calor por temperatura, dividido por temperatura. Bien, esta expresión es válida para todos los procesos. Si son reversibles o en equilibrio, entonces esto se convierte en un igual, y cuando son procesos espontáneos o reversibles, pues tenemos que la entropía es mayor que esta igualdad que tenemos aquí, que calor, o sea que variación de calor partido por temperatura. Bien, si tenemos un sistema aislado, recordemos que un sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con el exterior, pues resulta que como no intercambia materia ni energía, diferencial de Q es 0. Por lo tanto, diferencial de S será mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Podemos establecer un criterio de espontaneidad de manera que si diferencial de S es mayor que 0, pues tenemos que el proceso es espontáneo o reversible. ¿Qué ocurre si diferencial de S es menor que 0? ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir, pero entonces el espontáneo es el proceso contrario al que estamos estudiando, al que estamos considerando. El espontáneo es el proceso inverso, ¿de acuerdo? Bien, esto que se cumple con diferenciales, se cumple también con incrementos finitos, con delta S. Entonces, un ejemplo de sistema aislado, pues es el universo, ¿de acuerdo? El universo es un sistema aislado. Tenemos que en el universo siempre se va a cumplir que si ocurre un proceso espontáneo, la variación de entropía va a ser positiva. Siempre va a haber un aumento de entropía. Es decir, la entropía del universo no puede disminuir. ¿De acuerdo? Bien, este criterio, aunque lo estamos utilizando para sistemas aislados, en realidad vale para cualquier otro sistema que no esté aislado. ¿Por qué? Porque siempre podemos hacer el cálculo para el universo, ¿de acuerdo? Siempre podemos considerar el sistema que estamos estudiando, los alrededores del sistema que estamos estudiando, ver qué pasa con la variación de entropía y entonces ver que el proceso es espontáneo si esta variación es mayor que 0.
Lo que pasa es que este proceso, este sistema o este método puede ser un poco engorroso, con lo cual luego vamos a ver otros criterios de espontaneidad, para casos particulares que serán más fáciles de calcular que no este en el que tenemos que calcular la entropía para todo el universo. ¿De acuerdo? Bien, si tenemos un sistema aislado, como los sistemas aislados no influyen en sus alrededores por definición, si no intercambian materia y no intercambian energía, ¿qué intercambian? Pues entonces, la variación de entropía de los alrededores es cero y tenemos que la variación del universo, la variación de entropía del universo es la variación del sistema. Eso sería, en el caso de un proceso espontáneo, sería mayor que cero. Bien, como he dicho, este es el criterio universal de espontaneidad, pero vamos a ver otros criterios más prácticos. Bueno, al incorporar la desigualdad de Clausius, las ecuaciones diferenciales que habíamos visto antes, pues se pueden reescribir como desigualdades, ¿de acuerdo? Esta sería la de la energía interna, para la entalpía, para la función de Gibbs y para la función de Helmholtz. Bien, pues podemos establecer que cuando tenemos un sistema aislado, podemos mirar la espontaneidad, podemos predecir que ese proceso va a ser espontáneo en ese sistema aislado si la entropía, la variación de entropía en ese proceso aumenta. Es decir, si la entropía aumenta, es decir, si la variación es positiva. Bien, cuando tengamos un sistema cerrado, pero que intercambie energía con los alrededores, entonces tenemos varias posibilidades. Para un proceso adiabático, a volumen constante, es decir, un proceso en el que la entropía sea constante, podemos utilizar como criterio de espontaneidad la variación de energía interna. Es decir, siempre que haya una disminución de energía interna, el proceso será espontáneo. Bien, cuando tenemos un proceso adiabático en el cual la presión es constante, como es adiabático, la entropía también es constante, pues entonces como criterio de espontaneidad nos servirá la entalpía. ¿De acuerdo? Cuando tengamos temperatura y volumen constante, podremos utilizar la función de Helmholtz. Cuando tengamos temperatura y presión constantes, podremos utilizar la función de Gibbs. ¿De acuerdo? Y estas son las condiciones de equilibrio que conocíamos. ¿Y qué pasa cuando tengamos un sistema aislado? No, perdón. ¿Qué pasa cuando tengamos un sistema abierto, que no sea ni aislado ni cerrado? Bueno, pues en ese caso podemos utilizar como criterio el potencial químico. Es decir, cuando tengamos una reacción, a ver, lo que voy a hacer es... Comparto la cámara un momento para escribir una cosa. Bueno, a ver, en este hueco de aquí, cuando tenemos un sistema abierto, ¿vale? Vamos a suponer que es una reacción química, la espontaneidad vendrá dada por delta de potencial químico menor que cero. Es decir, tendremos que cuando el potencial químico de los productos sea menor que el potencial químico de los reactivos. ¿De acuerdo? Es decir, esto nos servirá para sistemas abiertos en los que, bueno, la presión es constante, con lo cual tenemos una similitud con el caso de la función de Gibbs. ¿De acuerdo? Sistemas abiertos. Vale, pues ahora vamos a volver a la presentación. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con
con los potenciales termodinámicos conforme avanza un proceso. Vale, pues en el caso de la entropía, que no es un potencial termodinámico, lo que pasa es que la entropía aumenta hasta llegar a un punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Esto sería una coordenada de reacción, digamos sería una medida del grado de avance de un proceso, ¿vale? Esto sería el grado de avance de un proceso. Entonces el proceso aumenta la entropía aumenta hasta que se llega al equilibrio, ¿de acuerdo? Conforme aumenta el grado de avance del proceso. En el caso de un potencial termodinámico, tenemos que los potenciales termodinámicos disminuyen hasta que se alcanza el equilibrio, ¿de acuerdo? Si de alguna manera artificial hacemos que el grado de avance del proceso pase del equilibrio, pues la tendencia es a restaurar ese equilibrio, tanto por parte de los potenciales termodinámicos como por parte de la entropía. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto hemos visto la teoría del tema 2 y ahora pues vamos a pasar a hacer algunos problemas. Vamos a empezar con el 2.1. Disparo otra hoja. Dice, a partir de los datos de la tabla, discutir razonadamente la espontaneidad de los siguientes procesos. Entonces son 3 procesos ficticios, imaginarios, en los que tenemos 2 moles de M para dar 3 moles de N más P y nos dan los potenciales químicos de cada una de estas 3 especies. Luego otro caso es A para dar P en un recipiente aislado y A para dar B en un recipiente no aislado, pero a temperatura y a presión constantes. Nos dan los datos de la entalpía y de la entropía de A y B. Entonces, voy a pasar a la cámara. Bueno, pues este es el 2.1. Vale, entonces, a ver, tenemos que el apartado A tenemos un proceso que es 2M para dar 3N más P, ¿de acuerdo? Entonces simplemente se trata de calcular el potencial químico, el balance de potencial químico, pues como es una energía libre, será igual que cualquier balance de energía libre, ¿de acuerdo? Entonces sería la variación del potencial químico es igual al potencial químico de P. O sea, estamos calculando el potencial químico, el balance de potencial químico que es productos menos reactivos, más 3 veces el potencial químico de N, menos 2 veces el potencial químico de M. Y esto será 1 más 3 por 2, menos 2 por 3, ¿de acuerdo? Todo esto son kilojoule mol. Y el resultado es kilojoule mol mayor que 0. Por lo tanto, este proceso
es no espontáneo. Bien, en el caso B tenemos un sólido A que se convierte en un sólido B. Y nos dicen que en este caso estamos en un recipiente aislado. Aislado. ¿De acuerdo? Entonces, en un recipiente aislado podemos utilizar como criterio la entropía mayor que cero. Pues vamos a calcular el balance de entropía de productos menos reactivos. Delta S será igual a la entalpía de B menos la entalpía de A. Y esto es 31,1 menos 19,2. En este caso son calorías por mol y Kelvin. Y el resultado de esto es 11,9 calorías por mol y Kelvin. Positivo mayor que 0, por lo tanto el proceso será espontáneo. ¿De acuerdo? Vale. A ver, ahora el apartado C. Nos dicen que este mismo proceso calculemos si es espontáneo o no a temperatura y presión constante. Temperatura y presión constantes. Entonces aquí la función a aplicar sería delta G menor que 0. Tenemos que calcular la energía libre, ¿de acuerdo? Nos dicen que la temperatura es 250 grados Celsius. Lo pasamos a Kelvin porque lo vamos a necesitar en Kelvin. Son 523 Kelvin. Y delta G es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Entonces esto, la variación de entalpía, pues será según la tabla, vamos a poner 10.425 más 7.328, todos son calorías por mol, menos la temperatura, o sea, esto es esto de aquí, temperatura viene aquí, que es 523 Kelvin, por la entalpía que le hemos calculado antes, que sería por 11,9 calorías mol Kelvin. Bien, pues el resultado de todo esto es menos 9.320,7 menor que 0, luego el proceso es espontáneo también. Fijaos una cosa, en realidad, esto ya vemos que es negativo, ¿de acuerdo? Eso también es negativo, entonces no hacía falta ni calcularlo, ya sabíamos que el resultado iba a ser negativo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Vale, pues esto es un sencillo problema para ver los conceptos de una P. Es decir, los criterios de espontaneidad según diversas condiciones, ¿no? Vale, pues podemos hacer el siguiente problema. A ver, un momento que comparta.
Vale, pues el problema 2.1 lo hemos hecho. El problema 2.2 dice, una sustancia de masa molecular 140 gramos mol se presenta en dos formas cristalinas diferentes A y B, cuyos potenciales químicos expresados en unidades del sistema internacional vienen dados por las ecuaciones que nos pone aquí. Potencial químico de A igual a una función lineal de la presión, lo mismo que el potencial químico de B. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál de las dos formas cristalinas será estable en unas condiciones determinadas de temperatura y presión? Después pregunta ¿a qué presión estarán ambas formas en equilibrio a 25 grados? Y nos pide calcular las densidades de ambas formas cristalinas. Bien, como vamos a trabajar, estamos trabajando en una atmósfera, pero esta ecuación está en unidades del sistema internacional. Tenemos que tener en cuenta las unidades, tenemos que tener cuidado con las unidades en este problema. Entonces nos dicen la equivalencia entre la atmósfera y la unidad de presión en el sistema internacional, que es el pascal. 1,013 por 10 a 5 pascales. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a hacer este problema. Creo que tengo un problema aquí. Me decía que no me dejaba compartir cámara, pero bueno, lo he reintentado y me ha dejado. Muy bien. Pues venga, este era el problema 2.2, del que nos dan la masa molecular de A y de B, que es la misma, y son 140 gramos mol. Nos dicen que la temperatura es 25 grados. Sabemos que una atmósfera 1,013 por 10 a la 5 pascales, y podemos suponer que existe un equilibrio entre A y B. ¿De acuerdo? Podemos suponer que existe un equilibrio entre la forma cristalina A y la forma cristalina B, de manera que será más estable la que tenga un potencial químico menor. Es decir, más estable la de menor potencial químico. ¿De acuerdo? Vale, pues. Esto lo desplazo. Lo desplazo de manera que se vea lo que acabo de hacer y lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces, a ver, el potencial químico de A será igual a menos 104.300 más 1,197 por 10 a la 4 por P, que es 1,013 por 10 a la 5, y todo eso en unidades del sistema internacional. Vale, pues si hacemos la operación correspondiente, esto da menos 104.288. A ver, esto era unidades del sistema internacional, exacto. Joule mol. ¿De acuerdo? Bien, ahora no tenemos más que hacer lo mismo en B, sustituir en B.
sería menos 104.297 más 1,094 por 10, a ver un momento, esto es a la menos 4, ¿vale? A la menos 4 por 1,013, es decir, lo mismo de antes, por 10 a la 5, ¿vale? Y esto da menos 104.286, ¿vale? Julios, joule por mol, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí que vemos que el potencial químico de A es menor que por muy poco, ¿vale? Pero es menor que el potencial químico de B. Luego A será ligeramente más estable, ¿de acuerdo? A será más estable, siempre más estable la que tiene el potencial químico menor. Bien, a ver, el apartado B nos dice a qué presión encontraremos el equilibrio. Es decir, a qué presión el potencial de A será igual al potencial de B. Pero justamente el potencial de A y el potencial de B nos los han dado por unas fórmulas. Entonces, simplemente igualando esas dos fórmulas y despejando P, deberíamos sacar esa presión. Esto sería los menos 104.300 más 1,197 por 10 a la menos 4 P igual a menos 104.297 más 94, perdón por la interrupción, 10 a la menos 4 por P, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí deducimos, que de aquí podemos sacar el valor de P simplemente despejando un poco de álgebra, ¿vale? Entonces P es igual a 2,913 por 10 a la 5 pascales. Esto lo podemos pasar a atmósferas, que siempre es una unidad más familiar, ¿no? Sabiendo que una atmósfera, lo que nos han dicho al principio, 0,33 por 10 a la 5 pascales. Pascal y Pascal se va, y entonces esto queda aproximadamente 2,5 atmósferas. Es decir, que a aproximadamente 2,5 atmósferas tendremos el equilibrio entre las dos fases, ¿de acuerdo? Vale, ya nos preguntan por cuál será la densidad de cada una de esas fases. Vale, esto ya es un poco más delicado, ¿vale? Entonces, a ver, la densidad de A será igual a la masa de A partido por el volumen de A, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora dividimos el numerador y el denominador por el número de moles de A, es decir, masa de A partido por el número de moles de A dividido por volumen de A partido por el número de moles de A, pues esto, si os dais cuenta, es la masa molecular de A, y aquí abajo queda el volumen molar de A, ¿de acuerdo? Entonces, la masa molecular de A nos la dan. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que aquí tendremos que utilizar unidades del sistema internacional y el volumen molar lo vamos a calcular a partir de las ecuaciones, a partir de las formas diferenciales que hemos visto en el tema. Entonces, hay una forma diferencial que hemos visto que es la derivada parcial de G respecto de la presión a temperatura constante es igual al volumen molar. Vale, es una de las fórmulas que hemos visto.
Bueno, pues como resulta que hemos visto que el potencial químico es una energía libre, pues podemos obtener análogamente que el potencial químico de la especie A respecto, o sea, derivada parcial respecto a la presión a temperatura constante, va a ser el volumen molar de A, que es lo que necesitamos aquí abajo. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, tenemos una expresión de A, que es esta de aquí, bueno, o esta de aquí, ¿de acuerdo? Y si nosotros ahora esto lo derivamos respecto de la presión, pues queda la derivada de una constante es 0 y la derivada de algo multiplicado por la presión es ese algo, ¿de acuerdo? Al derivar, esta presión se va y entonces esto queda que es igual justamente al coeficiente que está multiplicando a la presión. 1,197 por 10 a la menos 4 y esto será, pues como es volumen molar, será metros cúbicos por mol. Con lo cual, la densidad de A será igual a la masa molecular, pero como estamos en unidades del sistema internacional, tendremos que pasarla, no podemos poner 140 gramos mol, tendremos que poner 0,14 kilogramos por mol, dividido por los 1,197 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por mol, mol y mol se va, y entonces queda 1170 kilogramos por metro cúbico para la especie A, ¿de acuerdo? Vale, pues para la especie B os pido que lo calculéis vosotros y si queréis, pues lo subís al aula virtual, abriré una tarea para que lo subáis allí los que queráis y de esta forma pues os vais habituando un poco a pensar de esta manera, ¿de acuerdo? Tener en cuenta a integrar este tipo de razonamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto doy por finalizada la clase y si hay alguna duda, pues no dudéis en decírmela. Bueno, mañana, bueno, si hay ninguna duda, voy a parar la grabación ya. Sí, a ver, hay una duda. A ver, ¿puedes activar el micro? Hola, una cosa, no es de la clase, era de otra Pues un cosa. momento y paro la grabación.